Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de la review de la parte 9 de Jojo Bizarre Adventures de Jojo Lands. Y aquí estamos en el capítulo 9 de la parte 9, es todo perfecto. Como recordáis, había un hiatus o una pausa de un mes o un descanso, así que volvemos con el capítulo 9 y recordamos que al final del capítulo anterior, Yodio y Paco habían recibido una bolsa con un regalo un cuanto peculiar y ahí se quedó la cosa. Entonces, como sabéis, siempre empiezo con una descripción o análisis de lo que ha pasado y luego comentaré mis pocas teorías que tengo sobre lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, el capítulo empieza bastante tranquilo con la madre de Yodio. No sé si es la primera vez que la vemos o si no es la segunda vez, pero creo que es la primera vez que la vemos realmente hablar y estar ahí. Llaman por teléfono a Yodio para saber dónde y cómo estaban Dragona y Yodio. Por cierto, la madre se refiere a Dragona como él, como Big Brother. Que bueno, ya lo sabíamos, pero es verdad que yo siempre he dicho ella, pero sabemos que es un chico. Evidentemente, Yodio no estaba para hablar con su madre por teléfono, así que le dice, mira, llamas para saber lo que quiero de comer. Bueno, pues quiero, yo que sé, lo que sea, pero déjame en paz, mamá, que no estoy para estas cosas. Volvemos entonces a Paco y a Yodio, que han sido sorprendidos por un ataque bastante peculiar y un poco tenebroso, con un regalo un poquito especial. Y mientras pensaban en la relación que podía tener ese ataque y la roca de lava, Yodio se acuerda de un mapa que encontró en la mansión de Rohan junto al iPad, en el que había una ubicación marcada que parecía ser la ubicación de un tesoro o de un punto importante relacionado con las rocas de lava. Paco, temiendo represalias, le propone a Yodio que abandone la roca de lava. Pero Yodio no se quiere rendir, sobre todo porque le prometió a Rohan que si no lograba coger el avión con la roca de lava, destruiría la roca y la esparcería por el mar. Además, Yodio le dice a Paco que si los enemigos son la mafia no iba a dejar testigos vivos, entonces había que luchar sí o sí, porque es que de igual manera iban a por ellos. Paralelamente, recordemos que Usagi y Dragona estaban en la joyería intentando ver o entender cómo funciona la roca de lava para ver cómo reacciona con objetos de lujo, en este caso con relojes. Y como recordamos, al final del capítulo vimos como uno de los relojes desaparece. Entonces, Usagi y Dragona se ven obligados a vaciar sus mochilas para demostrar que no tienen el reloj en sus manos. Y lo que me hizo mucha gracia es que para seguirse con la suya, Usagi y Dragona se hacen un poco las víctimas y empiezan a intentar que el vendedor se sienta culpable al decirles que son menores, que esta retención es ilegal, que no tienen derecho, que van a llamar a su abogado, etc. Entonces, bueno, pues el vendedor se echa para atrás, pero no totalmente, porque les dice, vale, os dejaremos ir en paz, pero vamos a verificar las cámaras. Entonces hay cámaras en distintos ángulos y en la primera cámara el responsable tapa la visión con sus hombros, tapa la mesa en la que están los relojes y Dragona dice, no vale, no es justo porque no podemos ver quién ha hecho qué en el momento en el que el reloj desaparece. Entonces el vendedor dice, vale, ok, pasemos a la segunda cámara que estaba encima de la puerta a la derecha. O sea, por lo tanto vemos la escena de lado. Y efectivamente, en la segunda escena se ve como de repente el reloj acaba en la pulsera de Dragona, pero Dragona, de manera sincera y genuina, no sabe y no entiende cómo el reloj ha podido acabar ahí. Y lo que es muy extraño también es que su stand, Smooth Operators, estos tanques que eran capaces de mover las cosas, es quien puso el reloj detrás del broche de su pecho. O sea, el reloj acabó en la pulsera de Dragona, pero el stand Smooth Operators de Dragona fue el que desplazó el reloj detrás del broche que tiene la pulsera en el pecho que tiene Dragona. Entonces, claro, intentando entender lo que ha pasado, Dragona se acuerda de cuando estaban en la mansión de Rohan, se acuerda de cuando movió el diamante de manera inconsciente. Entonces, es ahí donde empieza a entender que a lo mejor
hay un mecanismo que hace que las cosas de valor, cuando están cerca o en contacto directo con la roca volcánica, se muevan o se desplacen de manera inconsciente. El responsable, por lo tanto, decide chequear el cuerpo de Dragona y al coger el broche, el reloj ya no está ahí. Coge el broche del pecho y resulta que ya no está ahí. Lo único que ve es la roca volcánica, pero el reloj ya no está ahí. Y después de un rato, bastante gracioso porque ves a los dos seguratas y al responsable toqueteando Dragona para ver si el reloj está ahí, Usagi le dice, oye chicos, siento interrumpir vuestro rollo, pero es que el reloj está ahí. Entonces el reloj efectivamente estaba atado a los cordones de los zapatos del vendedor, del responsable. Entonces, claro, después de esto, el personal pues acaba reconociendo que acusaron a Usagi y a Dragona sin fundamentos y piden perdón. Y es en ese momento en el que el reloj salta, o sea, como que, sí, salta de la bandeja y empieza a moverse por el suelo ya como a moverse en círculo, a escapar continuamente de los seguratas que intentan atraparlo. Pero bueno, al menos Dragona y Usagi logran salir vivos. El reloj no se sabe nada, no se sabe dónde está, pero Dragona es ahí donde ya empieza a entender que el reloj va a volver. Ella está convencida de que si ha entendido bien el mecanismo de la roca volcánica, el reloj va a volver a ella, aun estando fuera de la isla. Veremos si es cierto. Volvemos a Paco y a Yodio. Y es aquí donde se termina el capítulo de manera bastante abrupta. Y es que Paco y Yodio están intentando entender dónde está el enemigo. Y de repente Yodio ve a Paco, o sea, tiene a Paco al lado suyo, y ve a Paco detrás de él, diciendo algo así como... Ah, bueno, sí, he tenido que ir bastante lejos porque no tenían burritos, así que he ido a otra tienda para que nos fríen unos, no sé qué plato era. Y es ahí donde Yodio dice, la hemos jodido, aquí pasa algo. Y efectivamente, Yodio se gira y el Paco que estaba a su lado empieza como a descomponerse, como si tuviera una muda y la piel como que se desmorona, como que se marchita. Y es ahí donde Yodio entiende que todo este tiempo, desde que Paco se fue, desde que el Paco real se fue a comprar comida, Yodio está acompañado por otro Paco. O al menos yo lo entiendo así. Y hay un plano en el que se ve al falso Paco, el hombre misterioso, a la persona misteriosa, porque puede ser una mujer, a la persona misteriosa que cambia de cara. Es como que la piel como que se cae y cambia de rostro. Y es ahí donde dice algo así como... ¿Qué le dice? Le dice... bueno, decide atacar a Yodio al saber, cito, demasiado sobre la roca de lava. Le dice, con que no me quieres devolver la roca de lava. Bueno, pues es una lástima porque ahora ya sabes demasiado sobre la roca de lava. Entonces, parece ser el propietario de la roca de lava o alguien que ha robado la roca de lava a su propietario o alguien que ha ido a un lugar donde la gente puede recuperar esa roca de lava, porque recordemos que hay un mapa con una ubicación en la que supongo que las rocas volcánicas habrá algo relacionado con las rocas volcánicas. Y así se acaba el episodio. Recordemos que para el capítulo 10, el siguiente, no habrá descanso, no habrá hiatus, no habrá pausa, entonces lo tendremos en más o menos en un mes. Ahora, ¿cuáles son mis teorías? Bueno, no soy el único que lo piensa, pero hay mucha gente que piensa que esto puede significar el regreso de los hombres roca por el cambio de aspecto físico, por la mención que hace Yodio y Paco de la mafia, porque recordemos que el grupo de Toru y los hombres roca era una mafia. O sea, ellos comerciaban y traficaban con algo a cambio de dinero, amenazando, incluso matando. Era una mafia, era una actividad criminal, comercial, pero criminal. O una mafia. La pregunta que yo me hago también es ¿cuál es su... O sea, ¿es un stand? ¿Es una capacidad que no es un stand? Un poco como los hombres del Pilar o los hombres roca.
veremos. En todo caso, lo que también me intriga mucho es la roca volcánica, porque como hemos visto en la secuencia en la relojería, es que Smooth Operators ha operado, o sea, ha actuado por sí mismo. Normalmente los stands actúan por la voluntad de su usuario, salvo que sean stands muy independientes como Wonder of You, por ejemplo. Lo que yo creo es que la roca volcánica controla el espíritu o la mente de la gente. Entonces, si tú controlas la mente de la gente, por ejemplo de Dragona, controlas su stand, según yo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el stand es una materialización de la mente, del espíritu. Por lo tanto, si controlas la mente, controlas el stand. Al final es simplemente un reflejo, o como he dicho, materialización del espíritu. No me extrañaría que la roca fuera capaz de utilizar los stands a su favor o a favor del usuario, que a lo mejor simplemente responde a las necesidades o a los deseos del usuario. Lo que habría que saber es si Dragona quería realmente volar el reloj. Volar es en francés, volé. Robar el reloj. En el episodio anterior, en el capítulo anterior, Dragona dijo que no era su intención robar. Ellos querían simplemente, pues, probar y experimentar con la roca volcánica. Entonces, en teoría, no era la voluntad de Dragona. Por lo tanto, la pregunta que me hago es, ¿la roca volcánica tendría una voluntad total e independiente propia? ¿O responde a la voluntad y deseos de alguien más? Por ejemplo, de la persona misteriosa. En todo caso, yo creo que me gustaría una vuelta de los hombres roca porque aparecieron una vez en Jojo Lion y yo creo que sobre todo el personaje de Toru tenía potencial. Me gustó Toru, pero creo que podrían haber ido más allá. A lo mejor la introdujeron un poquito tarde y la verdad es que no era Toru quien daba miedo, sino Wonder of You. El usuario era casi secundario. Fijaos que ahora se ha filtrado el último DLC del JoJo Bizarre Adventure All Star Battle. ¿Y quién es? Wonder of You. Toru no es jugable, según la filtración. Lo cual no me sorprende porque responde a la lógica del personaje. Toru no es nadie, es un tío que está ahí, pero el que realmente controla los hilos es Wonder of You, porque controla el destino. Fijaos incluso que después de la muerte de Toru, Wonder of You sigue vivo. Entonces, no me disgustaría, incluso me gustaría, que esta parte explorase las consecuencias de los actos de Toru y o de su grupo. Porque al final ellos hablaron de un comercio de las plantas Locacaca o Rocacaca o como se diga, Rocaca, no me acuerdo, porque al final hay muchas versiones. Y hablaban de un comercio o un tráfico en las islas. Bueno, Hawái y demás no están muy lejos de Japón, recordemos Pearl Harbor. Así que ya está. No tengo nada más que decir. A mí el capítulo me ha gustado mucho. Ha vuelto a instalar la tensión y la intriga y el misterio, que es muy propio de JoJo. Y también un poco lo bizarro, porque la verdad es que el hecho de que la cara se desmorone es muy de JoJo. Y también toda la secuencia del reloj que desaparece, que aparece, que vuelve a aparecer en la pulsera, en el pendiente, en el colgante. Es muy JoJo. En fin, no dudéis en dejar en los comentarios vuestra opinión sobre este capítulo y sobre lo que vosotros esperáis de lo que vaya a venir en un mes, más o menos. Iría a mediados de diciembre, pero podéis confirmar buscando en internet, seguro que hay una fecha. Y nos veremos en un mes para la review del capítulo 10 de JoJo Land. Un saludo y hasta la próxima. Chao.